Está con nosotros Alejandro Rosas, que es un divulgador de la historia y de la cultura, porque también es cultura, y que ha hecho un esfuerzo extraordinario por compartirnos la historia de este país de la manera que probablemente nuestros maestros no pudieron cuando éramos jóvenes y tal vez hoy en día no puedan. Ale, gracias por estar con nosotros. Mariana, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu programa. Yo estoy encantada porque además yo he seguido tu trabajo desde que te conocí viéndote en La Dichosa Palabra. Hacías una sección bien Claro. interesante de ponerte en una calle con un nombre de algún personaje histórico y explicar quién era esa persona. Y en este momento, ¿quién sabe quién es Gabriel Mancera? Incluso Madero, incluso, o sea, hay muchas cosas de la historia que nos pasan todos los días y que no podemos ni entender ni interpretar. ¿De dónde nació tu amor por la historia? Que a lo mejor es una de las materias que muchos, no en mi caso, pero muchos dijeron, oh, qué flojera, y tú te clavaste en eso, ¿por qué? Pues es de ese tipo de vocaciones que traes desde niño. O sea, realmente desde niño yo me veo por ahí a los 12 años leyendo primero mucha novela histórica, pero de la de antes, o sea, de la que era, valga la expresión, de una calidad literaria como La sombra del caudillo, Claro. Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz, o los del 19 como El Sol de Mayo de Juana Mateos. Pero chavo, o sea, pero y además como una cosa de diversión. Es decir, yo nunca he creído ni hoy ni entonces que tenía que meterme todos los días 17 libros. O sea, yo tuve una infancia muy común y corriente, pero me gustaba mucho leer, leía mucha historia y mis papás siempre nos llevaron a mí y a mis hermanos a muchos museos. Entonces, yo creo que ahí tuvo que ver mucho eso, pero es una cuestión de vocación absolutamente. O sea, no hay así como un momento de una revelación, no. Pero sí, sí había una fascinación por la historia. Y yo empecé, siendo muy niño, tendría 12 años, me sabía perfectamente bien la Segunda Guerra Mundial, así, pero brutalmente. Todo lo que había de la Segunda Guerra Mundial lo veía, películas, libros. Uy, si hubiera habido internet en esa época, me Imagínate. había vuelto loco. Y de pronto descubrí que mi bisabuelo había sido revolucionario, que se había levantado primero contra Porfirio Díaz, que había sido prisionero político y lo habían metido en Lecumberri un tiempo, luego una amnistía lo sacó de ahí y luego se levantó contra Victoriano Huerta cuando mataron a Madero. Wow. Y su hijo, que quedó huérfano a los 9 años, escribe 50 años después un libro que se llama 50 años después o La Revolución en Casa. Ese libro me llegó más o menos como a los 14 años. Entonces todo lo que yo sabía o que me había gustado de la Segunda Guerra Mundial, cuando leo el libro de mi abuelo, que era muy malo, por cierto, o sea, era verdaderamente aburrido. O sea, ¿En serio? pero era una cosa, o sea, pero había tantos datos pequeños, familiares, biográficos, que por eso vale la pena el libro. Pero en general creo que superé a mi abuelo. Ay, bueno, qué gusto poder comprobarlo y decirlo. Entonces, ¿estudias? ¿Qué estudias? No, fíjate, ahí te va una confesión aquí para tu público. Yo quería ser presidente. Ay, no. Sí, era el típico niño que a los 2 años quería ser presidente de México. Ay, qué bueno que no fuiste, perdón, ¿eh? Porque Claro, no. serías a estas alturas, ¿no? Sí, o estaría en el camino. Y, Pero en ese entonces yo me metí a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas, Ciencia Política. mm, Porque para mí la historia era totalmente un hobby, un placer. Entonces nunca pensé ni dedicarme a la historia, yo ni siquiera pensaba si iba a escribir o no. A mí me gustaba mucho la política y la historia era como un referente. Y entonces dije, ¿para qué estudio en la facultad historia si no quiero ser historiador? Y además, o sea, es un poco rimbombante ahora, qué bueno que hay una carrera, pero en el siglo XIX los grandes historiadores se educaron yendo al archivo, a la biblioteca, haciendo sus análisis, leyendo. O sea, realmente no existía esa carrera. Entonces yo dije, bueno, a mí la historia me puede servir, yo voy a seguir estudiándola por mi parte, voy a ser autodidacta y voy a ser presidente. Y ya estando en la facultad, me di cuenta, bueno, no más bien, entro a la facultad y sucede una cosa que pues realmente ahí cambió mi vida. Se me ocurrió escribirle a Enrique Krause. Estábamos en la huelga del 89 a punto de entrar, pero fue cuando el cambio de gobierno de Salinas de Gortari nos mandaron a huelga porque evidentemente el gobierno no quería a la universidad en clases el 1 de diciembre del 88. Entonces yo pensé, bueno, va a ser un mes, acababa de estrenarse unos meses antes Biografía del Poder mm, y que pasaba como en 7 canales en distintas horas. claro. Me encantó esa serie y yo dije, a mí me gusta eso, o sea, el asunto biográfico, anecdótico y demás. Y entonces se me ocurrió escribir una carta a Krause, que más o menos decía así, doctor Enrique Krause,
soy Alejandro Rosas, me sé muy bien la historia de México de manera general, tengo buena ortografía, buena redacción, sé escribir a máquina. Wow, en ese entonces Ese era- imagínate, era un gran así, mérito. pero así máquina. Y no tengo ningún tipo de interés económico, porque vivía con mis papás. Quisiera ser su ayudante. Se la mandé, digamos, en noviembre del 88 y a finales de enero del 89 me llama la secretaria de Krause. Me dice, oiga, que quiere verlo el ingeniero Krause. Fui a donde estaba Vuelta, que en aquellos días estaba en San Jerónimo Lídice, y ahí me recibe Krause y me dice, pues me cayó bien tu carta porque ahorita necesito una persona. Me considero una persona justa, te voy a pagar. Entonces de pronto ya salí, 1 de febrero del 89, salí con trabajo de investigador con Krause y con un sueldo que para un universitario, ¿qué te gusta? Haz de cuenta que ahorita a un universitario le dieras 5,000 pesos de sueldo por ir medio tiempo. No, pues era el hombre, el chavo más feliz del universo. A la mera hora sí me recibí de Relaciones Internacionales. Yo no soy historiador de carrera, soy de vocación. Ujú. Y tú lo misma lo dijiste, qué bueno que lo mencionas. Yo no soy historiador, sino divulgador de la historia. Así que me presento porque, no tienes una idea cómo la academia se ofende cada vez que uno utiliza el título de historiador. Pero ¿y dónde están los títulos y el Sistema Nacional de Creadores y todo eso? Pero bueno. Pero yo creo que el punto fundamental es haberle logrado quitar lo solemne a la historia. Porque seguimos pensando, y todavía lo ves hoy en el 2017, seguimos pensando en los personajes como si fueran incapaces de sonreír, de tener diarrea, de amar, de pensar libidinosamente en la compañera Claro. de al lado, en decirle mamacita o en hacerle una broma al presidente o al secretario. Entonces, por ejemplo, yo me imagino perfectamente a Juárez, haz de cuenta, están en Veracruz, en la guerra de Reforma, y de repente le dice, Melchor, ven para acá, pues me voy a chingar a la iglesia y vamos a expropiar sus propiedades. Y entonces Melchor Ocampo no debe haber dicho, ay, señor, es que es un paso muy fuerte. No, de haber dicho, güey, no mames, Benito, joder, cabrón el país. Pero no, Y por cierto, le ha de haber dicho, oye, por cierto, esa margarita está bien buena. pues sí. Fíjate, Benito Juárez, ¿tú te echarías una noche de pasión con Juárez? Yo, no. ¿No? ¿Con qué personaje de la historia? Mexicano, Villa, Zapata, Madero, Pues Porfirio. es que tiene que ser el cliché de Villa, ¿no? Por eso, pero fíjate, o sea, Juárez tuvo sus amantillas por ahí. O sea, no era, yo creo que también tiene que ver la seducción del poder. Huerta también tenía sus amantes. Pero a lo que voy es que eran seres humanos. Obvio, claro. O sea, a Juárez le gustaba mucho bailar polka, muchísimo. Ah, pues a lo mejor me hubiera ido por Juárez, porque a mí me gusta mucho bailar. Y luego, por ejemplo, Juárez le escribía a su esposa y terminaba diciendo, te deseo, Margarita. O sea, jamás te imaginarías en una escena de sexo brutal y violento con Margarita agarrándola de los cabellos, no sé. ¡Despeinando a Benito! Claro, pero imagínate. Ya me quedé con esa escena el resto del mes. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer una pausa. Quédense también ustedes con esa imagen porque Alejandro y yo no lo vamos a poder quitar. Regresamos a Caldo de Cultivo con Alejandro Rosas. Yo, Ale, que me he dedicado a lo largo de muchos años a entrevistar a escritores, nunca me había pasado de verdad que los historiadores me hablaran, no voy a decir nombres, te los digo en el corte, así que, ¿cómo entrevistas a este que no tiene bases para, ni fundamentos, ni las fuentes para escribir esto? ¿Cómo entrevistaste al otro? Nunca me había pasado, ¿no? Ni con divas de la música, ni de la literatura, específicamente ficción. Pero el mundo de los historiadores también hay muchos choques, ¿no? Porque tiene que ver con versiones, con perspectivas y con fuentes. En tu caso, ¿cómo lo vives? Y con muchos celos entre ellos. Es decir, Muchos. yo creo que el problema es que se convirtieron en una gran clase, una casta divina, los historiadores. Entonces muchos se pasan años en una biblioteca estudiando la crisis del maíz entre 1831 y 1832 en San Juan del Valle, Oaxaca. Perdón, o sea, sí, qué padre, pero, o sea, 10 años dedicado a eso. Claro. Entonces yo,
como divulgador, yo le agradezco que a la academia que exista. Porque obviamente yo lo que hago es, yo no voy al archivo, yo no puedo perder el tiempo yendo al archivo. Pero hay tantas investigaciones tan buenas que ha hecho la academia que yo ahí es donde me fundamento. Las leo, subrayo, hago mis propias teorías a partir de lo que plantean, digamos, hago una síntesis que es la que yo transmito a la gente. Es decir, yo por eso por ahí pongo que yo hablo con los muertos, porque finalmente a los muertos los hago hablar con las preguntas que le harías a cualquier vivo. Y lo que hago es luego llevárselo a contar a una gente que no piensas en un público específico, sino en general. Es decir, vamos a contar la historia. Ahora, el problema también con la academia es que de pronto se vuelven demasiado dogmáticos. Entonces, si no hay un papel que demuestre claramente esto, entonces no funcionó. Y no. O sea, es imposible. Cuando te dicen, a ver, ¿me puedes decir cómo era el verdadero Juárez? Yo creo que ni Juárez sabía cómo era el verdadero Juárez. Y yo siempre hago este ejercicio en el público. A ver, tú imagínate, pon tú que tuviste uso de razón claramente como persona a los 6 años. Y tú cumples 40. Entre los 6 y los 40, tú no podrías reconstruir tu vida día a día. Obvio, no. Y te estoy dando mucho chance porque te voy a decir, a ver, ¿lo puedes reconstruir hora tras hora? ¿No? ¿Qué marcan esos 36 o 34 años? Momentos. Quizá la muerte de tus padres, el primer beso, cuando te titulaste, la borrachera, el viaje, la novia. O sea, nosotros como seres humanos estamos marcados por hechos, pero es muy difícil que tú puedas reconstruir tu vida. Entonces, imagínate, si tú personalmente no puedes reconstruir día a día tu vida, el historiador, por más que diga, bueno, es que aquí tengo el documento, aquí tengo los discursos, aquí tengo la correspondencia, aquí tengo grabaciones de gente que lo conoció, aquí tengo los periódicos, al final todo es una interpretación de la gente que lo conoció a ese personaje. Entonces, ¿qué te gusta? Que juntando todo podamos, siendo muy generosos, reconstruir el 50% del hecho del personaje. El otro 50% no es que lo inventes, sino lo infieres a partir de todo lo que lograste juntar. Quien inventa entonces ya es novelista, pero el historiador o el divulgador no podemos inventar. Simplemente haces conjeturas. A ver, tienes A y D, pero es como una ecuación. ¿Cómo llegas a B o a C? Y entonces pues vas atando cabos, entonces posiblemente pudo haber sido y lanzas teorías. Pero realmente eso de no existe la historia verdadera. Es terrible cuando te dicen la verdadera historia de... No, eso no existe. La historia al final es interpretación. Tienes el hecho objetivo. Sabemos el día en que murió Zapata, muy bien, 10 de abril de 1919. Sabemos cómo lo asesinaron, cómo murió. Pero, ¿qué pensaba? ¿Cómo se fraguó el plan? Todo eso hay que echarle imaginación a partir de los documentos. Entonces, en el momento en que nosotros nos logremos quitar de encima la idea de que hay una historia verdadera, como si fuera un dogma de fe, creo que también vamos a cambiar mucho nuestra perspectiva, porque en México no nos enseñaron historia en el siglo XX, nos adoctrinaron, te la enseñaban como un catecismo. Totalmente. Tú tienes que creer que Juan Escutia se arrojó, tú tienes que creer que Pancho Villa y todos eran muy buenos y fueron amigos. O sea, no, la historia no es de creer, la historia es de tratar de entenderla y cuestionarla. Poner un contexto y explicarla, como bien hemos dicho, con humor, con palabras claras, incluso con la posibilidad de abrir el diálogo, ¿no? O sea, a mí me contaron esto, yo pienso esto, pero si tú piensas que esto es inverosímil, adelante, ¿no? Para hacer el diálogo. Ahora, yo tengo la fortuna de pronto en temas de literatura nacional poder leer un libro y tener la fortuna de poder platicar con Alejandro Rosas, el autor, o poder platicar con Juan Villoro, o poder platicar con los autores vivos. Otros, pues no, me encantaría haber entrevistado a Julio Cortázar. En tu caso, estos diálogos, hablando de hablar con muertos, ¿tienes alguno que dices, es que ¿por qué no está vivo este personaje? ¿Con quién me hubiera gustado sentarme a tomarme 3 tequilas o 6 o 20? ¿Tienes alguno así que te fascine y que si tuvieras una ouija lo harías? Regresar. Mira, yo así, pero de una manera clara, Hernán Cortés. Hernán Cortés. Hernán Cortés me llama mucho la atención porque había que tener muchos huevos, para una expresión, para hacer lo que hizo. Porque llega con 900 hombres. Y de pronto llega a esta... Imagínate ese momento espectacular, él entrando por lo que hoy es el Paso de Cortés entre el Popo y el Ixtla, y de pronto ve el Valle de México clarísimo como nunca nadie jamás lo volvió a ver. Nunca. Con un
lago que ellos mismos dijeron que parecía mar porque no se alcanzaba a ver la otra orilla. Y en medio una ciudad monumental, porque era monumental Tenochtitlan, y además aterradora porque oías el ulular de las conchas, ¿no? Entonces, todo eso, la manera de negociar, es decir, nunca vamos a poder reconstruirlo, por más que él lo haya dejado por escrito y que esté Bernal y todas las fuentes, nunca vamos a saber realmente cómo fue. Yo así cantaba, así, si me dijeran, a ver, dime rápido un personaje, Cortés. ¿Y cuál sería tu primera pregunta? Hola, señor Don Hernán, soy Alejandro, y mi primera pregunta es... ¿Qué sintió ese 8 de noviembre de 1519 cuando se vio frente a frente dentro, afuerita de Tenochtitlán, que es en San Antonio Abad, hoy sería en la calle de San Antonio Abad, que es calzada de Tlalpan? ¿Qué sintió en ese momento cuando se encontró con el Tlatoani? Y si pudieras, en este ejercicio, decirle, a ver, don Hernán, me lo voy a llevar ahorita a ese lugar para que vea usted lo que es ese lugar que usted vio con esta luz, con esta agua. ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver lo que es hoy en día? ¿Lo harías? Híjole, sí, claro. Yo creo que todo el mundo se decepcionaría. Y esa sería la noche más triste todavía. Sí, claro. Pero fíjate cómo estamos tan politizados en la historia o tan polarizados que hay quienes dicen que la noche triste deberían llamarla la noche feliz, que porque ese día derrotaron los indígenas a los españoles. O sea, a ver, es la noche triste de Cortés, para él fue una tragedia, porque sí estaba muy sobrado, se sentía mucho, lo derrotaron, pues lloró. No, le quieren poner ahora la noche feliz. El happy end de la historia. Entonces, sí, no. Entonces, hay ese tipo de cosas. Otras cosas, yo creo que no hemos podido dar vuelta a la página de la historia en general. O sea, hace unos días, gente celebrando 150 años del fusilamiento de Maximiliano con una misa. Bueno, a mí no me importa, igual tú a tu abuelo le puedes decir 200 años después una misa, no importa. El punto es que seguimos peleando en el presente proyectos y banderas que se pelearon hace 150 años. Es que Maximiliano fue el gran emperador y fue mejor gobernante que Juárez. Sí, ok, lo que haya sido ya murió, o sea, ya pasó. Y seguimos tomando a esas banderas para el presente. Y seguimos defendiendo a Zapata hoy y a Villa, y entonces de pronto la izquierda agarra a Juárez y la derecha agarra a Juárez y el centro agarra a Juárez. Entonces uno dice, no, tú eres porfirista. Perdón, yo creo que en el momento en que logremos ya, a ver, la historia ya pasó. Que sea un referente, busca las ideas, los principios, pero así como para seguirla manteniendo viva, pues si no, nunca vamos a poder progresar. Nosotros cargamos la historia como si fuéramos el pípila, al hombro como una losa. Los gringos la llevan en aquella carpeta de los años 80 que se llama la Trapper Keeper o no sé qué así. Trapper Keeper, sí. Trapper Keeper, la llevan así, felices, y se les cae y no pasa nada. Acá nosotros la cargamos como sociedad, como la losa del pípila. El día que podamos quitarnos esa losa y decir, sí, nos invadieron los gringos, ¿y qué? Ya, se perdió el territorio. ¿Y qué hace 175 años? Será tal vez, y qué triste, porque no ha habido otros ídolos o iconos que nos ayuden a seguir poco a poco creando otros héroes, creando otras figuras, otras ideologías. Creo que eso es muy interesante lo que dices, Mariana, porque efectivamente Y con eso nos vamos a un corte, regresamos. no hay en No este hay. momento, estamos ausentes de estos personajes. Y eso es tristísimo. Pero regresamos. No nos vamos a ir tristes del programa, pero regresamos todavía con un bloque más. Alejandro Rosas en Caldo de Cultivo. Regresando a la pregunta, ¿nos faltan héroes? Yo no sé por qué, pero es un hecho. Más que héroes, a mí no me gusta hablar de héroes y villanos. Ok. Para mí los héroes son Tienes el razón. Hombre de Hierro, Capitán América, Thor, Hulk, Rey, Namor, todos ellos. A ver, son grandes protagonistas que se atrevieron a romper su entorno y dieron un paso adelante. Pero evidentemente yo creo que estamos ausentes de eso. Yo creo que los últimos grandes personajes se quedaron en los años 40, Cárdenas quizá, pero si hay una ausencia terrible en la generación política, no ves a alguien que pueda destacar como destacó la generación de Juárez, en la parte, ni siquiera en la parte quizá de otro tipo de políticos duros que pudieran haber sido
no sé, un Carranza, ni siquiera un Calles, que podía tener toda una idea del Estado, pero que hacían, que se imponían, que podían decidir, ¿no? Yo creo que no sé a qué se debe, no sé si las propias condiciones de que se abrió la democracia y esta transición permitió como más libertades y entonces como que todavía no estamos bien definidos, pero evidentemente yo creo que no hay una figura que pudieras decir tendrá la altura de Juárez o de Porfirio Díaz, bueno o malo, de Iturbide, de Hidalgo, de Morelos o de Zaragoza en los próximos, en lo que va, digamos, desde la transición desde el 2000. O sea, nuestros personajes van a pasar a la historia por lo nefasto que han sido. Un Fox, un Calderón, un Peña Nieto, la clase política, no, o sea, yo creo que esta clase política es el reflejo claro de lo que fue Santana en su momento. Inconsistentes, dilapidadores, corruptos, que no les interesaba, no hay interés nacional en sus acciones y demás. Evidentemente no. Claramente ya se clavaron con la plática de Alejandro Rosas. Lo vamos a tener una vez más en el programa Caldo de Cultivo, pero si lo quieren leer, ¿dónde? Mira, ahorita No, ¿dónde encuentran tus libros? ¿Qué libros? Pueden ir a las librerías y buscar. Sería ideal que fueran las librerías. Pero mira, ahorita están circulando Érase una vez México, que es una trilogía que empieza con el hombre cruzando el estrecho de Bering y termina con la captura del Chapo. Es divulgación de la historia. No hay nada en esos 3 libros, absolutamente ninguno, que sea ficción. Luego tengo 365 días para conocer la historia de México. Es una historia por día. Si lees muy lento, es una historia por día y la terminas en un año. Y tiene distintos temas. También está circulando El México que nos duele, que ese lo escribí, que es una gran crítica que hicimos Ricardo Cayola y yo allá por el 2011, pero que creo que nos sigue doliendo México. ¿Qué otro está por ahí? Ah, bueno, acaba de salir la edición de bolsillo de mi libro 99 Pasiones en la Historia de México, que son 99 historias documentadas. No hay, yo no me imagino si, ni hablo de, es que Hidalgo tenía sexo de tal modo o no. O sea, las 99 pasiones ahí son a partir de las cartas de amor de los personajes, de las memorias o de gente que los conoció. ¿Y qué otro? Ah, bueno, también por ahí circula la única novela histórica que tengo que se llama Sangre y Fuego y que es una novela de la Revolución. Entonces, eso es lo que se puede encontrar, digamos, mío y un libro que fue una canita al aire, que es, ¿cómo se llama? Héroes al volante, historia de la Fórmula 1 en México. Ah, claro. Sí, fue una canita porque me encanta la Fórmula 1. Oigan, voy a cerrar con esto. Retoma tus ideales. Alejandro Rosas para presidente. Neta, nos iría mucho mejor. Gracias por estar Sufragio efectivo. Sufragio efectivo. Gracias, Ale, de verdad. Muchas gracias, Mariana. Gracias por estar en el programa y gracias por lo que haces por este país, de verdad. Muchas gracias. Regresa pronto.